Buen día, en este video continuaremos con el tema 1.2 funciones, iniciando por dominio, codominio y rango de una función. Aquí veremos que además del conjunto dominio y el conjunto codominio, existe otro conjunto muy importante llamado rango o imagen. Este conjunto de rango o imagen está conformado por elementos del codominio, los cuales se relacionan a cada uno de los elementos del dominio después de haber aplicado la regla de correspondencia. Para entenderlo de mejor forma, lo veremos en este diagrama sagital, en donde elementos del dominio se están relacionando con ciertos elementos del codominio. Solo aquellos elementos del codominio con los que se está relacionando el dominio pertenecerán al conjunto de rango o imagen. Entendido esto, pasaremos a realizar un ejemplo en donde se nos pide determinar los valores del dominio, codominio y rango del siguiente diagrama sagital. Iniciando con los valores del dominio, como podemos observar en el diagrama sagital, serán 2, 4, 6 y 8. Para los valores del codominio tendremos que serán todos aquellos que forman parte de este conjunto, los cuales son 4, 16, 36, 64 y 100. Y como rango o imagen de este diagrama sagital, tendremos que solo serán los valores del codominio que se estén relacionando con los valores del dominio. Por lo tanto, estos serán solamente el 4, el 16, el 36 y el 64. Ahora pasaremos al siguiente tema que habla sobre la clasificación de las funciones. Para estudiar mejor las funciones, estas se clasificarán dependiendo de sus características, iniciando por las funciones algebraicas, que son aquellas que se pueden obtener con las operaciones básicas de suma, resta, división o multiplicación, con las operaciones racionales que serán las fracciones u con las operaciones irracionales que serán los radicales. También tendremos como clasificación las funciones trascendentes, las cuales van a involucrar las razones trigonométricas, las trigonométricas inversas, así como las logarítmicas y exponenciales. En el siguiente cuadro sinóptico vamos a citar ejemplos de estas clasificaciones, iniciando por el ejemplo de las funciones polinómicas, que será f de x es igual a x cuadrada menos 2x más 1. Continuamos con las funciones racionales, las cuales serán fracciones, y como ejemplo tenemos f de x es igual a 2x más 1 sobre x menos 2. Siguiendo con el ejemplo de las funciones irracionales, en donde veremos radicales, tendremos f de x es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 3. Pasamos al conjunto de funciones que son parte de la clasificación de trascendentes, iniciando por las exponenciales, en donde el ejemplo será f de x es igual a 3 a la x. Continuando con las funciones logarítmicas, el ejemplo será f de x es igual al logaritmo de 3x menos 1. Y finalmente, como ejemplo de las funciones trigonométricas, tenemos f de x es igual a coseno de x. Ahora pasaremos a ver otro tipo de funciones, las cuales se van a clasificar de acuerdo a las gráficas que obtenemos a partir de estas. Iniciamos por las funciones continuas. Una función es continua cuando su gráfica no presenta ningún punto aislado, saltos o interrupciones. Dentro de esta gráfica podemos ver cómo es que la función no se ve interrumpida en ningún momento. Se puede pensar que está cortada, ya que solo se está viendo una porción del plano cartesiano, pero si este se ampliara, la función continuaría representándose sin ninguna interrupción. Seguimos con las funciones escalonadas. En estas funciones se puede definir un intervalo en el dominio que vaya desde menos infinito hasta infinito. Sin embargo, a pesar de esto, no significa que serán continuas. Como podemos observar en la gráfica, los valores se van escalonando dentro del plano cartesiano. Continuando con las funciones discontinuas,
Podemos llegar a ver dentro de su gráfica al menos un punto aislado, saltos o interrupciones. Ejemplo de esto es la línea que pertenece a la función de color naranja se ve interrumpida en el punto x1y1 y x1y2. Pasamos a las funciones crecientes, las cuales se pueden identificar a partir de ver que los valores de estas se van incrementando. Como podemos observar en la siguiente gráfica, en donde la línea que representa la función incrementa sus valores tanto en x como en y. Del lado opuesto tenemos las funciones decrecientes, en donde los valores de esta irán disminuyendo. Observando la gráfica podemos ver cómo la línea que representa la función disminuye en valores de x y de y. Ahora pasamos con las funciones constantes. En este caso la función se expresará de la siguiente forma. F de x es igual a c, que c será un número constante. Para entender esto mejor, veremos la siguiente gráfica, en donde f de x es igual a 2. Esto significa que la línea que está representando a la función siempre se mantendrá sobre el 2 que pertenece al eje de las y. Por lo tanto, si x es igual a 1, y es igual a 2, si x es igual a 2, y es igual a 2, si x es igual a 3, y es igual a 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, no importa el valor que tenga x, el valor en y siempre será 2. Como siguiente clasificación tendremos las funciones lineales. En estas funciones tendremos que el grado del polinomio es igual a 1, por lo tanto el exponente de la incógnita es 1. Todas estas funciones lineales se asocian a las rectas. Un ejemplo rápido de una función lineal será la siguiente gráfica, en donde podemos observar una recta que es ordenada al origen. Siguiendo con las funciones polinomiales, tenemos que estas tienen una amplia variedad de formas, como parábolas en el caso de las funciones de grado 2 o como curvas suaves en el caso de funciones de grado 3. Ejemplo de esto es la siguiente gráfica. La línea de color naranja corresponde a una función de grado 2, identificándola como una parábola, y en el caso de la línea color rojo, corresponde a una función de grado 3, la cual es una línea con curvas suaves. Después de estas tenemos las funciones racionales, las cuales son funciones cuya regla de correspondencia es un cociente de polinomios. Un ejemplo de esto es la siguiente gráfica, en donde la función es f de x es igual a p de x sobre o de x. Por último, tendremos tres clasificaciones, iniciando por las funciones trascendentes. Estas son funciones cuyas reglas de correspondencia incluyen operaciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Como ejemplo de esto tendremos la siguiente gráfica, en donde vemos que la línea roja pertenece a una función exponencial y la línea naranja pertenece a una función trigonométrica. Continuando con la clasificación, veremos la función identidad. Esta es una función en donde a cada elemento del dominio le va a corresponder un elemento idéntico del rango. Para ejemplificar esto tendremos la siguiente gráfica, en donde la línea que está representando a la función será una recta que siempre pasará por el origen y tendrá un ángulo de 45 grados. Esta función será f de x es igual a x. De forma inmediata sabremos que los valores para una función identidad serán si x es igual a 1, y es igual a 1, si x es igual a 2, y es igual a 2, y así sucesivamente. Por último, dentro de esta clasificación de las funciones tendremos la función del valor absoluto. Esta función es una expresión algebraica dentro de símbolos de valor absoluto y la gráfica muestra simetría con respecto al eje y. Como podemos observar en la siguiente gráfica, las líneas que están representando a la función están en simetría con respecto al eje de las y
y están partiendo del origen. Una función de valor absoluto se va a representar como f de x es igual al valor absoluto de x. Ahora pasaremos a ver las funciones inyectivas o 1 a 1, suprayectivas o sobreyectivas y biyectivas. Esta será otra clasificación importante de las funciones, la cual, como ya mencioné, serán funciones inyectivas o 1 a 1, suprayectivas o sobreyectivas y biyectivas. Esta clasificación va de acuerdo a la relación que tienen los elementos del dominio con respecto a los elementos del codominio. Iniciamos por las funciones inyectivas o 1 a 1, las cuales son funciones en donde los elementos del dominio estarán relacionados de manera diferente con los elementos del codominio. Para entender esto mejor, realizaremos un ejemplo en donde f de x es igual a x al cubo, sustituyendo a x con valores de 1, 2, 3 y 4. Dentro de esta función, cuando x sea igual a 1, f de x es igual a 1 al cubo, que es igual a 1. Cuando x es igual a 2, f de x es igual a 2 al cubo, que es igual a 8. Cuando x es igual a 3, f de x es igual a 3 al cubo, que es igual a 27. Y cuando x es igual a 4, f de x es igual a 4 al cubo, que es igual a 64. Ahora estos resultados los pasaremos a una tabla. Del lado izquierdo tendremos los valores de x y del lado derecho tendremos los valores que resultaron al sustituir x dentro de la función. Seguido de esta tabla, pasamos los resultados a un diagrama sagital, quedándonos dentro de los valores del dominio 1, 2, 3 y 4, y dentro de los valores del codominio 1, 8, 27 y 64. Relacionando 1 con 1, 2 con 8, 3 con 27 y 4 con 64. De esta forma vemos que los elementos del dominio se están relacionando de manera diferente con los elementos del codominio. Por último, identificamos los valores que tiene el dominio, que serán 1, 2, 3 y 4, los elementos del codominio que son 1, 8, 27 y 64, y los elementos del rango o imagen, que en este caso son idénticos a los del codominio, que es igual 1, 8, 27 y 64. Continuando con esta clasificación, veremos las funciones suprayectivas o sobreyectivas. En estas funciones, el rango es igual al codominio, lo que significa que todos los elementos del codominio están relacionados con algún elemento del dominio. Para entender mejor esto, realizaremos el siguiente ejemplo, en donde tenemos como función f de x es igual a 2x al cuadrado más 1. En esta vamos a sustituir los valores de x con un rango de menos 3 a 3, iniciando por sustituir cuando x es igual a menos 3. En este caso f de x es igual a 2 por menos 3 al cuadrado más 1. Elevamos al cuadrado el valor de x y nos quedará 2 por 9 más 1. Realizamos la multiplicación, que será igual a 18 más 1, que es igual a 19. Continuando con x es igual a menos 2, f de x es igual a 2 por menos 2 al cuadrado más 1. Elevamos al cuadrado este valor y nos quedará 2 por 4 más 1. Realizamos la multiplicación quedando 8 más 1 y al realizar la suma nos queda 9. Cuando x es igual a menos 1, f de x es igual a 2 por menos 1 al cuadrado más 1. Al elevar este valor al cuadrado nos queda 2 por 1 más 1 y al realizar la multiplicación nos quedará 2 más 1. Realizamos la suma de 2 más 1 quedándonos 3. Continuamos por sustituir x es igual a 0 quedándonos f de x es igual a 2 por 0 al cuadrado más 1. Elevamos al cuadrado el 0 y nos quedará 2 por 0 más 1 y realizamos la multiplicación quedándonos 0 más 1. Y luego de realizar la suma de 0 más 1 nos quedará 1. Continuamos sustituyendo dentro de la función a x como 1, quedándonos f de x es igual a 2 por 1 al cuadrado más 1, que nos da x por 1 más 1. Realizamos esta multiplicación quedando 2 más 1
y al realizar la suma nos quedará 3. Cuando x es igual a 2, f de x es igual a 2 por 2 al cuadrado más 1, que es igual a 2 por 4 más 1, que es igual a 8 más 1, y al realizar la suma nos quedará 9. Por último, cuando x es igual a 3, f de x es igual a 2 por 3 al cuadrado más 1, que esto es igual a 2 por 9 más 1, y al realizar la multiplicación es igual a 18 más 1. Sumamos estos valores y nos quedará 19. Una vez obtenidos los resultados, los pasamos a una tabla quedándonos de la siguiente forma. En la fila superior podemos observar los valores que representan a la x y en la fila inferior podemos observar los valores como resultado de la función luego de haber sustituido los valores de x. Con los resultados de esta tabla pasaremos a realizar nuestro diagrama sagital, el cual nos quedará de la siguiente forma. Dentro del conjunto del dominio tenemos los elementos de -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, y dentro de los elementos del codominio tenemos 1, 3, 9 y 19. Trazamos la relación entre estos elementos uniendo -3 y 3 con 19, -2 y 2 con 9, -1 y 1 con 3, y finalmente el 0 con el 1. Como podemos observar dentro del diagrama sagital, todos los elementos del codominio se están relacionando con algún elemento del dominio. Para finalizar, estaremos identificando los valores del dominio, que será -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Como valores del codominio identificamos 1, 3, 9 y 19. Y como rango o imagen identificamos 1, 3, 9 y 19. Aquí también podemos observar que el rango es igual al codominio. Para concluir, la función es suprayactiva o sobreyactiva, ya que todos los elementos del codominio se están relacionando con los elementos del dominio, además de que los valores del rango o imagen son igual a los valores del codominio. Por último, dentro de la clasificación tendremos las funciones biyectivas, la cual podemos identificar cuando al mismo tiempo es una función inyectiva 1 a 1 y una función suprayactiva o sobreyactiva. Para entender esto, realizaremos un ejemplo en donde la función es f de x es igual a 4x, sustituyendo los valores cuando x es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Iniciamos por sustituir cuando x es igual a 1, f de x es igual a 4 por 1, que es igual a 4. Cuando x es igual a 2, f de x es igual a 4 por 2, que es igual a 8. Cuando x es igual a 3, f de x es igual a 4 por 3, que es igual a 12. Cuando x es igual a 4, f de x es igual a 4 por 4, que es igual a 16. Y cuando x es igual a 5, f de x es igual a 4 por 5, que es igual a 20. Pasamos los resultados a una tabla quedándonos de la siguiente forma. Y a su vez pasaremos los resultados a un diagrama sagital en donde podemos observar que los valores del dominio serán 1, 2, 3, 4 y 5 y los valores del codominio serán 4, 8, 12, 16 y 20. En este diagrama el 1 se relaciona con el 4, el 2 con 8, el 3 con 12, el 4 con 16 y el 5 con 20. Para finalizar, identificamos que el dominio tiene valores de 1, 2, 3, 4 y 5. El codominio tiene valores de 4, 8, 12, 16 y 20. Y el rango o imagen de igual forma tendrá valores de 4, 8, 12, 16 y 20. Con estos resultados podemos observar que la función cumple como función inyectiva porque los elementos del dominio están relacionados de manera diferente con los elementos del codominio y a su vez esta función cumple como función suprayactiva porque todos los elementos del codominio se están relacionando con los elementos del dominio, es decir, que no hay ningún elemento del codominio que no se haya relacionado con un elemento del dominio. Por lo tanto, esta función es una función biyectiva.
A continuación veremos el último tema dentro de este bloque, el cual es el 1.3, operaciones con funciones. Así como podemos sumar, restar, multiplicar y dividir números, podemos también sumar, restar, multiplicar y dividir funciones. En este tema veremos cómo construir nuevas funciones a partir del uso de las operaciones básicas que son la suma, la resta, la multiplicación o la división entre dos funciones. Para esto utilizaremos las siguientes fórmulas. En el caso de que queramos sumar funciones, utilizaremos f más g de x es igual a f de x más g de x. Para restar funciones utilizaremos f menos g de x es igual a f de x menos g de x. En el caso de multiplicar dos funciones utilizaremos f por g de x es igual a f de x por g de x. Y por último, para dividir dos funciones utilizaremos la fórmula de f sobre g de x es igual a f de x sobre g de x. Para entender esto mejor estaremos realizando 4 ejemplos, los cuales corresponden a cada una de las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Iniciando por el ejemplo de la suma. En este caso tendremos como función f de x es igual a 2x más 1 y g de x es igual a x cuadrada menos 4. A partir de esta la sumaremos y con la función obtenida estaremos sustituyendo a x con valores de 4, 5 y 6. Colocamos la fórmula para la suma de funciones que será f más g de x es igual a f de x más g de x. Dentro de esta vamos a estar sustituyendo f de x y g de x, quedándonos f más g de x es igual a 2x más 1 más x cuadrada menos 4. Ahora eliminaremos los paréntesis, quedándonos la primera función de la misma forma, 2x más 1, y en el caso de la segunda función le estaremos multiplicando por el signo de más. Por lo tanto, el signo que tiene x cuadrada es positivo, por positivo nos dará x cuadrada, y el signo de 4 que será negativo lo multiplicamos por el positivo, quedándonos menos por más, menos 4. Por lo tanto, después de haber quitado los paréntesis nos quedará f más g de x es igual a 2x más 1 más x cuadrada menos 4. Ahora pasaremos a reducción y orden de los términos, quedándonos f más g de x es igual a x cuadrada menos 2x menos 3. Esta será la función que se obtuvo a partir de sumar la función f de x y g de x. Ahora dentro de esta función obtenida estaremos sustituyendo a x con valores de 4, 5 y 6, iniciando por x es igual a 4 y nos quedará f más g de x es igual a 4 al cuadrado más 2 por 4 menos 3. Elevamos al cuadrado y realizamos la multiplicación quedándonos 16 más 8 menos 3. Sumamos 16 más 8 y nos quedará 24 menos 3. Realizamos esta resta y nos quedará 21. Cuando x es igual a 5, f más g de x es igual a 5 al cuadrado más 2 por 5 menos 3. Elevamos al cuadrado y realizamos la multiplicación quedándonos 25 más 10 menos 6. Realizamos la suma de 25 más 10 y nos quedará 35 menos 3. Realizamos esta resta y nos quedará 32. Por último, cuando x es igual a 6, f más g de x es igual a 6 al cuadrado más 2 por 6 menos 3. Elevamos al cuadrado y realizamos multiplicación quedándonos 36 más 12 menos 3. Sumamos 36 más 12 y nos dará 48 menos 3. Realizamos esta resta y nos quedará 45. Ya que tenemos los resultados, los pasaremos a una tabla, la cual nos quedará de la siguiente forma. Cuando x es igual a 4, y es igual a 21, cuando x es igual a 5, y es igual a 32 y cuando x es igual a 6, y es igual a 45. Ahora continuamos con el ejemplo en el caso de restar funciones. Como funciones tenemos las mismas que en el ejemplo pasado, f de x es igual a 2x más 1 y g de x es igual a x cuadrada menos 4.
En este caso se pedirá restar las funciones f de x y g de x, y al obtener una nueva función estaremos sustituyendo x con valores de 4, 5 y 6. Iniciamos por recordar la fórmula para el caso de la resta de funciones, que será f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Dentro de esta estaremos sustituyendo las funciones de f de x y g de x, quedándonos de la siguiente forma. F menos g de x es igual a 2x más 1 menos x cuadrada menos 4. Eliminaremos los paréntesis y en el caso de la primera función nos quedará de la misma forma x cuadrada más 1, pero para el caso de la segunda función tendremos que tomar en cuenta el signo de menos, multiplicando menos por x cuadrada dándonos menos x cuadrada y menos por menos 4 dándonos más 4. Por lo tanto, luego de eliminar estos paréntesis tendremos f menos g de x es igual a 2x más 1 menos x cuadrada más 4. A partir de esta realizaremos reducción y orden de términos, quedándonos f menos g de x es igual a menos x cuadrada más 2x más 5. Esta será la nueva función que hemos obtenido a partir de restar las funciones f de x y g de x. En esta estaremos sustituyendo a x con valores de 4, 5 y 6. Iniciando por cuando x es igual a 4, f menos g de x es igual a menos 4 al cuadrado más 2 por 4 más 5. Aquí elevaremos al cuadrado y realizaremos la multiplicación, quedándonos menos 16 más 8 más 5. Sumaremos 8 más 5 y nos dará menos 16 más 13. Realizamos estas operaciones y nos quedará menos 3. Ahora cuando x es igual a 5, f menos g de x es igual a menos 5 al cuadrado más 2 por 5 más 5. Elevamos al cuadrado y realizamos la multiplicación, resultándonos menos 25 más 10 más 5. Sumamos 10 más 5 y nos queda menos 25 más 15. Realizamos estas operaciones y nos quedará menos 10. Por último, cuando x es igual a 6, f menos g de x es igual a menos 6 al cuadrado más 2 por 6 más 5. Elevamos al cuadrado y realizamos la multiplicación y nos quedará menos 36 más 12 más 5. Sumamos 12 más 5 y nos quedará menos 36 más 17. Realizamos esta operación y nos quedará menos 19. Ya que tenemos los resultados, los vamos a vaciar en una tabla, quedándonos que cuando x es igual a 4, y es igual a menos 3, cuando x es igual a 5, y es igual a menos 10, y cuando x es igual a 6, y es igual a menos 19. Pasamos al ejemplo de la multiplicación, nuevamente teniendo las mismas funciones. F de x es igual a 2x más 1 y g de x es igual a x cuadrada menos 4. Estas funciones las multiplicaremos para obtener una nueva función en la que estaremos sustituyendo a x con los valores de 4, 5 y 6. Recordamos la fórmula que se utiliza en el caso de multiplicar funciones, que será f por g de x es igual a f de x por g de x. En esta vamos a sustituir las funciones f de x y g de x, quedándonos f por g de x es igual a 2x más 1 por x cuadrada menos 4. Antes de continuar, recordemos que en el caso de multiplicar términos se sumarán los exponentes de la misma base o incógnita. En este caso estaremos multiplicando 2x por x cuadrada, 2x por menos 4, 1 por x cuadrada y 1 por menos 4. Quedándonos f por g de x es igual a 2x al cubo, que fue resultado de multiplicar 2x por x cuadrada. Después tendremos menos 8x, que fue resultado de multiplicar 2x por menos 4. Continuamos con el término de x cuadrada, que fue resultado de multiplicar a 1 por x cuadrada. Y menos 4, que fue el resultado de multiplicar 1 por menos 4. Entendido esto, pasaremos a reducir y ordenar los términos, quedándonos de la siguiente forma la función. F por g de x es igual a 2x al cubo más x cuadrada menos 8x menos 4. A partir de esta función estaremos sustituyendo a x con valores de 4, 5 y 6.
quedándonos de la siguiente forma. Cuando x es igual a 4, f por g de x es igual a 2 por 4 al cubo más 4 al cuadrado menos 8 por 4 menos 4. Realizamos las operaciones de elevar al cubo 4, de elevar al cuadrado nuevamente 4 y de multiplicar menos 8 por 4, quedándonos 2 por 64 más 16 menos 32 menos 4. Multiplicamos 2 por 64 y nos quedará 128 más 16 menos 32 menos 4. Sumamos 128 más 16 y restamos menos 32 menos 34 y nos quedará 144 menos 36 y al realizar esta resta nos quedará 108. Ahora cuando x es igual a 5, f por g de x es igual a 2 por 5 al cubo más 5 al cuadrado menos 8 por 5 menos 4. Esto es igual a 2 por 125 más 25 menos 40 menos 4, que es igual a 250 más 25 menos 40 menos 4. Esto es igual a 275 menos 44, que finalmente será igual a 231. Por último, cuando x es igual a 6, f por g de x es igual a 2 por 6 al cubo más 6 al cuadrado menos 8 por 6 menos 4. El 6 lo elevaremos al cubo y al cuadrado y multiplicaremos menos 8 por 6, quedándonos 2 por 216 más 36 menos 48 menos 4. Multiplicamos 2 por 216 y nos quedará 432 más 36 menos 48 menos 4. Sumamos 432 más 36 y restamos menos 48 menos 4, quedándonos 468 menos 52. Realizamos esta resta y nos quedará 416. Nuevamente, estos resultados los pondremos en una tabla, la cual nos quedará de la siguiente forma. Cuando x es igual a 4, y es igual a 108. Cuando x es igual a 5, y es igual a 231. Y cuando x es igual a 6, y es igual a 416. El último ejemplo que estaremos realizando será el caso de la división. Nuevamente con las funciones f de x es igual a 2x más 1 y g de x es igual a x cuadrada menos 4. En este ejemplo se pide dividir las funciones f de x y g de x para obtener una nueva función en la que estaremos sustituyendo x con valores de 4, 5 y 6. Recordando la fórmula para dividir funciones, que es f sobre g de x es igual a f de x sobre g de x. En este caso, la nueva función se generará automáticamente al sustituir f de x y g de x, quedándonos f sobre g de x es igual a 2x más 1 sobre x cuadrada menos 4. En este estaremos sustituyendo a x con los valores de 4, 5 y 6. Iniciando cuando x es igual a 4, f sobre g de x es igual a 2 por 4 más 1 sobre 4 al cuadrado menos 4. Realizamos las operaciones superiores e inferiores quedándonos 8 más 1 sobre 16 menos 4. Nuevamente realizamos las operaciones superiores e inferiores y nos quedará 9 sobre 12. Realizamos esta división y el resultado será 0.75. Cuando x es igual a 5, f sobre g de x es igual a 2 por 5 más 1 sobre 5 al cuadrado menos 4. Realizamos operaciones superiores e inferiores y nos queda 10 más 1 sobre 25 menos 4. Realizamos la suma superior y la resta inferior y nos quedará 11 sobre 21. Dividimos 11 sobre 21 y el resultado será 0.52. Por último, cuando x es igual a 6, f sobre g de x es igual a 2 por 6 más 1 sobre 6 al cuadrado menos 4. Multiplicamos 2 por 6 quedándonos 12 más 1 y elevamos al cuadrado el 6 quedándonos 36 menos 4. Realizamos la suma de 12 más 1 y la resta de 36 menos 4 quedándonos 13 sobre 32. Dividimos 13 sobre 32 y nos quedará 0.41. Estos valores nuevamente los pondremos dentro de una tabla. Del lado izquierdo pondremos los valores de x y del lado derecho los valores de y, que son el resultado de haber sustituido x dentro de la función.
Por lo tanto, cuando x es igual a 4, y es igual a 0.75, cuando x es igual a 5, y es igual a 0.52, y cuando x es igual a 6, y es igual a 0.41.